Hay mucha gente que lo conoce a Víctor y hay gente que por ahí lo conoce solamente de nombre. Yo voy a hacer una rápida enumeración de algunas cosas que encontré sobre tu carrera. Licenciado en 1965 en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. 1966, Photogeologist en el International Training Center for Aerial Survey, DEF, Holanda. ¿Eso qué es, básicamente? En un centro de entrenamiento donde los egresados aprendían cómo utilizar las modernas técnicas, digamos, de interpretación de imágenes. En el 68, Master of Science en Photo Interpretation for Geology en el International Institute for Aerial Survey and Earth Science, Delft, Holanda. Doctor en Geología de la Universidad de Buenos Aires en el 70. Director organizador del Instituto de Estudios Andinos, Don Pablo Greber, desde el 2011 hasta el 2013. Universidad de Buenos Aires, CONICET, 2008-2011. Profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires. 2004 hasta la fecha, investigador superior del CONICET por investigación del directorio. 2002 al 2006, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 1998-2002, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Eso solamente estudios. Todavía no empecé a hablar ni de premios, ni de distinciones, ni de reconocimientos. 2018, Editors Citation for Excellence in Referring for Tectonics, reconocimiento de la American Geophysical Union por revisiones encomiables de sus revistas que han sido invaluables para mantener un estándar de alta calidad. Título largo de reconocimiento y mezclando inglés y castellano, que es complejo. Lenovo Science Prize en 2017 de la World Academy of Science for his outstanding contributions to the understanding of the formation on the Andes and the crustal evolution of South America. Me saqué un 7, ¿no? Mínimo, un par de palabras las pifié. En el 2017, Robert Mitchum, este lo conozco, es un actor. Robert Mitchum Award 2017 de la European Association of Geoscientists and Engineers por el mejor trabajo publicado en 2016 en la revista Basin Research de la International Association of Sedimentologists. Primera vez en mi vida que digo esta palabra en inglés. Compartido con los coautores Francisco Pángaro y Pablo Pasos. 2016 académico de número de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. 2015 Premio Pellegrino Strobel 2015 de la Universidad de Buenos Aires. Académico titular de la Academia Nacional de Ciencias. Premio México 2013, Premio CONEX de Platino de Ciencia y Tecnología, Premio CONEX en Ciencia y Tecnología, Diploma al Mérito, miembro titular de la Academia Brasilera de Ciencias, distinguido en la Universidad de Buenos Aires, Foreign Member de la National Academy of Science de los Estados Unidos, y voy recién por la mitad de la lista que tengo. Se nos va a ir la entrevista y dile no voy a tener tiempo de que charlemos de otras cosas. Yo no gané muchos premios, pero algunos premios me gustan más que otros, o sentí que el reconocimiento era... como lo apreciaba más. De todos los reconocimientos que recibiste, digamos, ¿cuál es el que pasás y decís, qué lindo haberlo recibido? El primero, hay un premio que da la Asociación Geológica Argentina al mejor trabajo publicado ese año en la revista, sí. Y lo recibí, yo ni me acuerdo en qué año fue, pero fue el primer premio que recibí y realmente me impactó mucho porque fue la primera vez que tuve así un feedback de las cosas que uno hacía con respecto a la comunidad que leía las cosas que uno escribía. Bien. Vamos a hacer una especie de repaso por la línea del tiempo. ¿Cómo se descubre la vocación por la geología? ¿Vos tuviste vocación por la geología o cómo terminaste vinculado a la geología? Porque vos no sos ni de Mendoza, ni de Salta, ni de Neuquén, ni vivías cerca de una montaña que por ahí decías, bueno, esto me inspira a estudiar cómo se formó. Es algo accidental. Tengo que reconocer que yo estaba en quinto año y jamás había visto un geólogo, no tenía menor idea, quinto año del secundario, digamos, sí. No tenía la menor idea de nada con respecto a la geología. Y me acuerdo siempre un profesor de matemáticas que en quinto año pasaba banco por banco preguntando a los alumnos, ¿y usted qué va a estudiar? ¿Y usted qué va a estudiar? Y me dijo, ¿y usted, Ramos, qué va a estudiar? Y yo en aquel tiempo estaba convencidísimo que iba a estudiar abogacía. ¿Abogacía? Sí, y el profesor me mira y dice, no, Ramos, usted no está para eso. Usted tiene que estudiar matemáticas, química, física, algo de ese tipo. Dice, y no, pero a mí me gusta la abogacía. Dije, me quedó así la semillita de la duda después de decir. Vos en ese momento, digamos, como alumno, ¿cómo eras? ¿Eras un buen alumno? ¿Eras más o menos de los que zafaban? ¿Estudiabas rápido? ¿Eras un alumno traga? No, el primer año que lo hice en el Nacional Urquiza,
me tuve que cambiar de colegio porque me echaban casi. O sea, ya había Te echaban. Menos mal que tenía un hermano gemelo, que la última tanda de amonestaciones se la pasé a él, Las absorbió. porque si no ya me hubieran echado antes de terminar. O sea que después fui a otro colegio y ahí siempre uno del montón. Nunca me saqué nada en el colegio secundario, se puede decir. Y el cambio realmente fue cuando entré en la universidad. Eso fue ¿Directamente fuiste a geología o pasaste por alguna otra carrera? No. Lo que pasó es que mi hermano gemelo, que es un hermano gemelo, siempre quiso estudiar física. Él quería hacer la bomba atómica, era chiquito de este lado. Y vos te portabas mal en el colegio, pero las ideas de las bombas atómicas las tenía él. Sí, y él siempre quiso estudiar física, la tenía clarísima. Sí. Así que en quinto año él se iba a ir a anotar en la Facultad de Ciencias Exactas, en el curso de ingreso. Y cuando se fue a anotar, yo no pensaba ir. Le digo, mira, por las dudas, toma el documento, anotame también a mí. Como era gemelo no había ningún problema, claro. Me anotó. Y me acuerdo que una vecina nuestra nos trajo un librito hecho por la facultad que decía 888 palabras sobre la ciencia. Un librito de 10, 15 páginas, lleno de dibujos muy interesantes. Y bueno, lo leyó él, lo leí yo. Y mi hermano lo primero que hizo es contar si eran verdaderamente 888 palabras sobre la ciencia. Y yo decía, no, más que a contar, si son 800, debe ser 888. Claro. Cuando terminé de leerlo, la última parte de la última página decía, ¿usted contó las palabras? Entonces tiene espíritu científico. Si no las contó, no se preocupe, le vamos a desarrollar el espíritu científico en la universidad. Y realmente me fascinó eso. Y me fascinó una de las páginas que aparecía un tipo con un pico haciendo un agujero en la tierra, una montaña atrás, y saliendo petróleo de ese agujero. Y creo que es la imagen que tenemos todos. ¿Sí? Y decía abajo, si a usted le gusta la física, la química, las matemáticas, y a su vez le gusta la montaña, su profesión es geología. Y explicaba lo que era la geología. Fue la primera vez que tomé contacto con la geología. Y me acordé de esas viejas palabras que me había dicho el profesor de matemáticas, de que usted no estaba para eso, y bueno, realmente me gustaba la física, la química, la matemática, y la montaña también, así que me decidí por la geología. Vamos a desarrollar todo este trabajo. Quiero que seas conciso y preciso en esta respuesta para después poder desarrollarla. De la imagen y de la idea y de la imaginación que vos tenías con respecto a lo que iba a ser tu vínculo con la geología, tu trabajo, tu futuro vinculado a la geología, de lo que fue realmente cuando estudiaste y cuando empezaste a trabajar, ¿qué tanto terminó pareciéndose? Yo diría que mucho. Yo siempre digo que hay mucha gente que trabaja todo el año para tomarse unas vacaciones y irse a la montaña. Bueno, yo estuve durante años de vacaciones en la montaña, haciendo lo que a uno le gustaba y realmente reconfortando con las cosas que uno veía. Bien. ¿Qué hace un geólogo? Puede hacer cosas muy diferentes, pero mi especialidad, mi experiencia dentro de la geología siempre se fue volcada primero a mucho trabajo de campo, recorrer cuanta montaña podía, tratar de, no sé, por un impulso atávico, no sé, de llegar a la cumbre, llegar a la parte de arriba para ver todo desde arriba, lo cual en geología es muy importante porque de abajo se ven unas cosas, pero cuando uno está arriba y mira para abajo ve cosas completamente distintas, tiene un mejor panorama de lo que tiene delante. Entonces me pasé gran parte de mi vida con mucho trabajo de campo, recorriendo cuanta cordillera pude, especialmente la cordillera de los Andes y especialmente los Andes argentinos-chilenos. Y eso le permite a uno tomar conocimiento de cómo es la estructura de la montaña, tiene que sacar muestras para estudiar en el laboratorio, hace un montón de análisis en el laboratorio y finalmente trata de explicar el origen de esa montaña. Me imagino que durante mucho tiempo habrás estado en Mendoza, en San Juan, en Neuquén, lugares de muy buen vino. Si querés, te invito a que disfrutemos de una copa de tinto mientras vamos conversando. Vos recién hablabas de este amor por la montaña, pero al mismo tiempo tus inicios no fueron específicamente en Argentina, sino que te fuiste a Holanda. Bueno, hay que reconocer que geología es una materia que tiene mucho trabajo de campo. Sí. En los 5 años que estudié geología fui continuamente al campo. O sea, yo diría que casi del año 61-62, cuando empecé a ir al campo, todos los años fui al campo. Y después interrumpí eso para hacer un posgrado en Holanda. Y en ese posgrado también fuimos al campo, la geología tiene mucho de la montaña. Y aprendí un montón de técnicas que en aquel tiempo eran novedosas.
y que me permitieron aplicarla a mi regreso y, digamos, mejorar mi conocimiento y mi metodología de trabajo, ¿no? Ujú. ¿Y cómo fue el regreso? ¿Con qué Argentina te encontraste en ese momento? Bueno, eso fue terrible porque yo me había ido a fines del 75, principios del 66, y había dejado atrás un grupo de profesores a los cuales estimaba muchísimo. Estuve casi un poco menos de 2 años en Holanda, y cuando volví no quedaba nadie casi de los profesores. O sea, justo en el interín había ocurrido la noche de los bastones largos, renuncias en masa dentro de la facultad, y digamos, los profesores, que para mí eran mucho más apreciados, dejaron de estar ahí. Claro. Y eso hizo que mi reinserción en la universidad tardara como 16, 17 años. O sea que en el departamento de geología, como yo era el discípulo directo de muchos de los que se habían ido, ni quería venir a Mala palabra, o sea claro, que, claro. y Y te fuiste a Brasil un tiempo. estuve, cuando regresé de vuelta de ese posgrado, trabajé en el Servicio Geológico Nacional, Ajá. y después, cuando la situación económica ya no me permitía darme el lujo de trabajar en el Servicio Geológico Nacional, entré a trabajar en una empresa, y esa empresa me mandó a Brasil, y estuve 2 o 3 años en Brasil. ¿Y volviste? Justo cuando mis hijos estaban por empezar la escuela, yo quería que ellos estudiasen en Argentina. Siempre digo que estuve casi 2 o 3 años en Río de Janeiro de vacaciones, trabajaba intensamente, pero es un placer terminar a las 5 ¿En de qué la época tarde. fue eso? Porque mi abuelo tuvo una situación parecida Sí, y... eso fue entre el 69, no, 70, 71 y 72. En Te esa debes época. haber encontrado con mi abuelo en algún lugar. Bueno, fueron años de vacaciones, se puede Claro. decir, a pesar del intenso trabajo. El trabajo, por supuesto. Entonces, bueno, decidí volver a la Argentina. Y siempre me acuerdo que cuando estábamos volviendo en el avión con toda la familia, justo, no sé si el capitán de a bordo o algo así, comunicó: señores, ha fallecido el general Perón, si fuera el año 74, si no fuera la memoria. Debe haber sido 71, 72, 74. Sí. Y bueno, cuando vine acá era el caos. Claro. Y fue muy difícil volver a insertarse. A ver, volvamos al momento de la expedición, al momento de la investigación, al momento del trabajo en montaña, esa situación que vos contabas. Uno puede imaginarse de qué se trata, la búsqueda. Por ahí ahora nosotros estamos acostumbrados a, con una computadora, empezás a ver y podés revisar montañas, situaciones, relieves. ¿Cómo era el trabajo de campo en la década del 60? Muy diferente, tremendamente diferente, porque uno realmente llegaba al pie de la montaña y no tenía la menor idea de lo que estaba arriba. O sea, es más, yo me había especializado en interpretación de fotografías aéreas y iba a lugares del país donde no había fotografías aéreas. Sí. Me acuerdo siempre en mi tesis doctoral, mi trabajo final de licenciatura especialmente, que salí del pie de la montaña, encontré un vaquiano que me acompañase, alquilamos unas mulas Sí. y nos fuimos para arriba. Lo que fui encontrando en el camino era absolutamente impredecible, o sea que estuve casi 45 días trabajando ahí y a la vuelta era un experto en lo que pasaba en esa zona, pero realmente cuando empecé no tenía la menor idea de realmente qué es lo que me iba a ¿Y encontrar. qué te guiaba, digamos? ¿Por qué determinado lugar y no 5 kilómetros para un lado, 5 kilómetros para el otro? Porque mi director de tesis me dijo: mire, si arranca de acá, llega hasta, estaba frente a Tilcara, empiece de acá y termine donde empieza la Puna, o sea, llega hasta la parte de la divisoria de aguas donde está la Puna. Y me gustaría saber cómo es la estructura de esta zona y qué geología tiene. Y no había ningún antecedente de esa zona, o sea que era una quebrada que nunca había sido explorada, así que me metí por ahí y poco a poco fui aprendiendo qué es lo que tenía esa quebrada. ¿Y qué encontraste en esa primera exploración? Bueno, yo estaba maravillado por las cosas que había encontrado. Hoy día las miro así con un poco de perspectiva, bueno, no eran tan guau. Claro. Como eran las primeras me impresionaron mucho, pero el hecho de que empezara a caminar y empezara a encontrar fósiles, y uno tiene una idea muy básica de esos fósiles, por lo menos tenía, y uno dice: pucha, esto es ordovícico, esto es de 400 millones de años, y encontramos otro fósil, esto es cretácico, esto de 60, 70 millones de años. Entonces, el hecho de por primera vez ir descubriendo paso a paso cómo estaba constituida esa cadena montañosa me impresiona muchísimo. ¿En esos momentos de exploración ya estabas casado, estabas con hijos? No. No. Estaba ¿Te fuiste soltero. tu mujer es geóloga?
Sí. No ejerce en este momento, pero es geólogo. Sí. ¿Te fuiste de exploración con la familia en algún momento? Sí, sí, cuando los chicos eran pequeños, tenían el menor 3, 4 años y el mayor 8, 9, Sí. íbamos con toda la familia, nos íbamos por 2 meses. En aquel tiempo trabajaba mucho en la cordillera patagónica, me internaba en la cordillera patagónica, establecíamos un campamento base, ahí mis chicos, mis hijos casi tuvieron sus primeras experiencias de montaña, de camping, de todo, Ajá. y eso lo hicimos durante varios años. Después cuando me fui al norte, me fui a trabajar en la zona de la Concagua, Sí. yo no los podía llevar porque no es un lugar así hospitalario Claro. para ir Claro, con ellos. claro, claro. Ya no. ¿Y alguno de ellos siguió tu carrera, tu destino, tu No. formación? Nada. Por más que intenté, no hubo ninguno que realmente se metiera en esa, digamos. Ninguno de ellos siguió por la geología. Estoy muy orgulloso que uno de mis sobrinos, el hijo de mi hermano gemelo, Que no quiso hacer bombas atómicas. porque tenía un padre que era físico, no le interesó la física, le gustó más la geología y ahora es un excelente doctor en geología. Mirá qué bueno. En la enumeración que hice con respecto a reconocimientos, estudios, premios, se habló mucho del reconocimiento a tu estudio de los Andes, es una de las personas que más conoce los Andes. Y yo hacía referencia a que por ahí un chico que hizo la secundaria en Mendoza, vinculado con la montaña, da la sensación de que naturalmente por ahí se le da por estudiar geología, no fue tu caso, que vivías acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue tu encuentro con la cordillera de los Andes? Bueno, cuando uno apenas empieza a estudiar geología, las primeras materias de introducción a la geología, hace un cruce muy lindo de los Andes de San Juan, de toda la precordillera, y realmente uno se siente anonadado porque una cosa es hacer un curso introductorio a la geología y otra cosa es entender lo que pasa. Yo me acuerdo que teníamos un profesor que hacíamos un montón de paradas y nos explicaba, yo miraba y no entendía nada de nada o muy poco de lo que decía, y uno le agarra así un sobrecogimiento diciendo, escucha, esto es demasiado para mí, esto no. Y uno se da cuenta que poco a poco, con la experiencia, empieza a comprender eso. O sea, pero Claro. realmente, tengo que resumir, ya estaba muy asustado la primera vez que fui, porque Asustado. realmente una cosa es lo que había aprendido en ese curso introductorio y otra cosa es lo que se veía en la naturaleza. Claro. Yo le pasé muchas veces por arriba a la cordillera y es un espectáculo impactante. ¿Qué la hace distinta? ¿Qué características tiene, digamos, no de lo que estamos viendo, que por ahí vamos a decir, mira, tiene un relieve, sino la formación? ¿Hay algo que la haga única con respecto a otras formaciones? Sí, y sí muy fuerte habría que decir, porque uno conoce los Himalayas, conoce los Alpes, conoce las rocallosas, cuantos sistemas montañosos anda suelto por ahí, son sistemas colisionales. ¿Cierto? Quiere decir que ahora dos continentes chocaron y formó la montaña. Los Andes no. Los Andes es un sistema que el solo hundimiento de la corteza oceánica por debajo del margen continental va produciendo lentamente el ascenso de los Andes. Y lo que es muy interesante es que tanto los Himalayas, los Alpes, cualquier sistema colisional tuvo un periodo previo de subducción pura. O sea, subducción, o sea, el hundimiento de la corteza oceánica por debajo del primero. Y después entonces, si uno quiere saber las etapas iniciales de los Himalayas, si quiere saber las etapas iniciales de los Apalaches, ¿sí?, tiene que venir a estudiar los Andes, porque los Andes es la única cadena activa que todavía no colisionó con nada. O sea que uno puede aprender cómo son los estadios iniciales, cómo va creciendo esa cordillera, a través de procesos normales de hundimiento de la corteza oceánica por debajo del margen continental. ¿Va cambiando el volumen de la digamos, la altura? ¿Van cambiando las medidas de la...? Muchísimo. O sea, es muchísimo en los términos geológicos. O sea, cuando uno mira el frente montañoso, la mayor parte de la gente piensa que es una montaña formada, lista, fósil. Claro. Pero como geólogo uno tiene el vicio de empezar a mirarle y entender lo que está pasando, claro, y uno ve que lentamente el frente montañoso se está levantando, y está avanzando día a día, se puede decir, pero cuando uno ve las velocidades, estamos hablando de 4 o 5 milímetros por año, dejé de estar un año parado ahí para ver que se movió 4 milímetros, pero si pensamos en términos geológicos, de años, claro, es un montón. Es muchísimo. O sea, en 1 millón de años son 4 o 5 kilómetros. Quiere decir que en 1 millón de años, por ejemplo, ciudades como Mendoza van a desaparecer, no les quepa la menor duda. Mirá vos. A ver, para tener una idea, ¿en algún momento eso fue una llanura? Más que una llanura, fue un margen continental, o sea, como si fuera... Pero si fue, miramos, digamos, no fue muy por arriba del nivel del mar de ese momento. Pocos centenares de metros arriba del nivel del mar, y uno podía ir caminando, cruzar y llegar al margen, al Pacífico, sin haber una sola montaña. ¿Y cuántos miles, millones de años tomó que se formen tal como las conocemos ahora?
¿O fueron más altas No. La etapa principal de formación de los Andes comenzó prácticamente hace unos 80 millones de años. Ujú. Y los últimos 20 millones de años siguen subiendo. Y es una cosa interesante eso, porque cuando uno ve una montaña y ve los continuos terremotos que afectan a la montaña, que son los pequeños tremores que producen el ascenso de los Andes, uno piensa que es algo que está ocurriendo ahora, pero cuando uno geológicamente evalúa la velocidad con que están levantando, es impresionante saber que hace 20 millones de años se levanta con casi la misma velocidad que actualmente. O sea, uno no toma conciencia de eso, pero el ascenso de los Andes es casi intermitente pero continuo, por lo menos de los últimos 20 millones de años. Recién hablaste de la palabra terremoto. ¿En cuántos terremotos estuviste? En varios, unos más grandes, otros más pequeños, el que más me impresionó, como siempre, fue el primero, porque iba con unos alumnos, estábamos caminando ahí en el Valle del Bermejo, y íbamos a ver una falla activa. ¿Qué es una falla activa? Es una zona de ruptura que teóricamente tiene movimientos intermitentes. Y venía con dos alumnos caminando, y de golpe estamos en medio de un desierto, en medio de la nada, de golpe viene que escucho un camión con acoplado que venía atrás. Pensé que era un camión con acoplado, pero era un ruido tremendo que se acercaba, y cuando me di vuelta para ver el camión, veo una polvareda enorme que se levanta, el suelo empezó a subir y bajar, y perdimos la estabilidad, y después de ese ruido, el ruido siguió de largo, y la polvareda siguió de largo. Ese ruido de un camión con acoplado andando en medio de una zona con gravas, con conglomerados, algo así, con cantos rodados, es lo que es el ruido que produce un terremoto. Entonces, uno escucha el ruido, yo nunca había tenido conciencia del ruido que producen los terremotos, y después el sacudón para arriba y para abajo, y después me enteré, cuando llegué a la oficina, que habíamos estado casi muy cercano al epicentro de un terremoto de magnitud 4. 4 en la escala de Richter es muy poco, teóricamente. Claro. Pero si uno está parado arriba del epicentro, en medio de la nada... Claro, anda que te expliquen que es poco muchísimo, eso, claro. Es muchísimo, digamos, ¿cierto? ¿Por qué están...? A ver, hay un montón de tecnologías que han avanzado y uno tiene la sensación... A ver, de vez en cuando aparece uno que te dice, hemos demostrado que en tal sector de Plutón se ha encontrado amoníaco. Y vos decís, ¿cómo hicieron? Y no se puede pronosticar, prever un terremoto. Es algo que la humanidad hace más de 2000 años que está tratando de predecirlo. En eso los chinos... ¿Sabes qué? Mi pregunta va por eso, digamos, vos hiciste referencia a que los movimientos son ínfimos para lo que estamos acostumbrados, que es milímetros. Se mueve 1 milímetro, se mueve 2 milímetros. Y de golpe ese milímetro desencadena... 1 metro de movimiento. Claro. Los chinos son pioneros en eso. Ellos sufrieron grandes terremotos. Algunos de los terremotos han muerto 600.000 personas, o sea que saben el daño que puede producir un terremoto. Y ellos han desarrollado siguen desarrollando un sistema que en aquel momento consistía en tener en un lugar muchas gallinas, animales de todo tipo, y especialmente gallinas y caballos, algo así. ¿Por qué es eso? Porque básicamente la capacidad auditiva que tiene el hombre tiene ciertos límites. Hay animales que tienen capacidades auditivas más graves que pueden escuchar los tremores de los terremotos que no los escuchamos nosotros. Entonces, ellos sabían que las primeras que se ponen nerviosas son las gallinas, y después se ponen nerviosos los sapos, y después se ponen nerviosos los caballos, porque tienen esa capacidad auditiva. Claro. Entonces pensaban que con eso podía hacerlo. Y es interesante el primer sismógrafo, el primer sismómetro que ellos crearon. Era un sapo grandote, lleno de bolitas de bronce, y tenía una boca grande, y tenía de bolitas hasta el borde de la boca. Y cuando empezaba el remesón, el sapo largaba las bolitas. Sin forma de para dónde las largaba, sabía de dónde venía el terremoto, cómo había avanzado el movimiento. De una forma muy rudimentaria, claro. Usaban eso para hacerlo. Si vemos ahora, 2000 años después, hay un caso que siempre cuento yo, que es un caso que es muy interesante. Estaban en Italia un grupo de biólogos estudiando en una laguna la actividad de cópula, de acoplamiento que tenían los sapos, ¿cierto? Y ellos venían contando que en ese ambiente hubo medida la temperatura, ¿verdad? Contaban cuántas cópulas por noche tenían. Entonces veían que en promedio eran 40, 50 cópulas entre los sapos que estaban ahí. Y de golpe una noche fueron ahí y vieron que dejaron de copular los sapos. Y yo, ¿qué les pasará a estos? Segunda noche,
no pasaba nada. Y recién la tercera noche empezaron tímidamente de vuelta a copular. Entonces, vieron el registro del termométrico, vieron la humedad, no encontraron ninguna explicación para eso. Cuando volvieron de vuelta a la universidad, se encontraron que justo los sapos habían dejado de copular cuando hubo un famoso terremoto en Italia muy grande que mató a un montón de gente. Estoy hablando de hace pocos años atrás. Claro. Y sacaron un trabajo diciendo, los sapos pueden predecir la presencia de terremotos porque un día antes que se ocurriera el terremoto habían dejado de copular. Los chinos hace 2000 años que sabían eso. Increíble. No, estoy pensando que la inteligencia artificial ha logrado que una máquina le gane al ajedrez a un maestro de ajedrez, pero no ha logrado el razonamiento o la percepción de un sapo en el momento de tener una cópula. Sí, lo que ocurre es, a raíz de eso, de lo que hacían los animales, hubo muchos intentos, especialmente en California, de utilizar el rango de la frecuencia auditiva que tenían esos animales para ver si podían aplicarlo, pues eso es una tecnología muy fácil. Sí, claro. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando hay un tremor que anticipa un terremoto, lo pueden detectar. Pero hay centenares de tremores que no se convierten en un terremoto. Claro. Entonces, pueden predecir el momento que empieza a temblar la Tierra, pero a veces tiembla un poquito, se disipa y no pasa nada. Entonces, como método efectivo de decir, bueno, ahora viene el terremoto, no funciona. Interesante. Tengo tantas cosas para preguntarte. A ver, casi nos metes en un problema con Chile. Sí. Si no, tuvimos problemas en Chile. ¿Esto en qué año fue? Bueno, casi en pleno problema de Canal de Beagle. Un poco después, fue en el 85. Estamos trabajando en un sector de la cordillera muy cercano a Chile, que es el año 1984. Sí. Y en medio de la cordillera encontramos rocas que se conocían, que estaban ahí, pero que no habían sido evaluadas en su correcta dimensión, que nosotros llamamos rocas oceánicas, ¿cierto? Esas rocas oceánicas indicaban de que de esas rocas oceánicas, básicamente a la altura de Uspallata y Zapatén, hacia el oeste, hubo un océano hace tiempo atrás. Claro. Y que ese océano se había cerrado porque el basamento de Chile había chocado contra ese océano. Y eso me permitió postular que Chile realmente, digo Chile y no se llama Chile sino chileña porque abarcaba parte del territorio argentino, había colisionado con nuestro margen. Y bueno, en un simposio que fue el año siguiente en Chile, fuimos con la novedad que Chile o chileña... A ver, básicamente, lo voy a explicar a lo burro. Una lonja de territorio estaba separado del continente americano tal como lo conocemos ahora, había un océano en el medio y vos fuiste a Chile a decirle, ustedes se nos pegaron. Sí. Esa lonja tenía 1.300 kilómetros de largo, de norte a sur, y varios centenares de kilómetros de ancho. Sí. O sea, era un microcontinente. Sí. No solamente dijimos que no estaba ahí, sino que procedía de Norteamérica, porque los fósiles que tenían eran los fósiles característicos de Norteamérica. O sea, eso, insisto, esa lonja de tierra viajó desde Norteamérica, bajó... Sí, no bajó nada. No, tiene que pensar que en ese momento América del Sur y América del Norte eran dos continentes separados que estaban a la misma latitud. Estados Unidos, Norteamérica, estaba desplazando hacia el norte. En ese desplazamiento se rompió una lonja, como un microcontinente, que navegó unos cuantos miles de kilómetros y terminó chocando con el margen continental. Y no se lo tomaron bien eso. Bueno, básicamente nadie me creyó. Cuando contamos eso en el Congreso, yo había logrado convencer a un colega chileno, el doctor Podosis, que eso había ocurrido de esa forma, y entre los dos tratamos de vender la hipótesis a los chilenos. Y me acuerdo siempre comentarios del director del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, que me decía, Ramos, yo pensaba que usted era un tipo serio. Pero no era solamente eso, sino que esa noche, que fue el cierre del simposio, del congreso ese, había una gran fiesta de despedida de 400, 500 personas, y a todos los que entraban le daban un papelito, ¿cierto? Yo agarré el papelito, me senté en la mesa, empiezo a leer, decía, el colega trasandino ha chupado mucho vino. Era el coro de un canto que a los postres trajeron un guaso con su guitarra, que empezó a cantar eso, y 400, 500 personas a coro cantaban, el colega trasandino ha tomado mucho vino. Ah, qué lindo homenaje que te hicieron. Estaban muy felices con el descubrimiento. Y el canto de por medio me daban como en la guerra, o sea, que realmente criticaban eso. Fue tal así que
Yo soy un tipo bastante firme en mis convicciones. Pero ¿Te lo no sé- replanteaste? Digamos, ese hallazgo, ¿te lo replanteaste en algún momento? Porque todo el mundo diciendo te estás equivocado y vos Bueno, si no puede ser el único que está pensando Esa esto. noche no pude casi dormir, digo, se me fue la mano, quizás. ¿Viste? Trataba de repasar las cosas en las cuales me basaba para decir eso, y realmente estaba muy angustiado porque no sabía esto. Claro. Pero todo en la vida tiene revancha, digo yo, porque exactamente 25 años después me nombran miembro de la Academia de Ciencias de Chile por haber descubierto que Chile venía de Norteamérica. Y ahora diría que esa sería cosa de consenso, pero Claro. tengo que aclarar algo. O sea, en el 84, cuando decía que Chile venía de Norteamérica, no les gustó. Ahora, en la Claro. posición actual, cuando decimos realmente los chilenos, Chilenia, ese territorio Sí. no era sudamericano, vino de Norteamérica, están muy orgullosos y creo que eso debe haber Somos alentado. la América del Norte Sí, y América del Sur, dice. sí. Qué maravilloso. Ellos no son sudacas, vienen del Claro, norte. claro. Y me Eso imagino debe vos haber en el alentado momento de un poco. subir, canten, guasos, canten. No, lo que siempre lamenté, que me dio tanta bronca cuando dio el papelito, que hice un estrujero y tiré a la mierda. Claro. Hace años que ando preguntando a mis colegas chilenos si alguno tiene copia del papelito y no. Qué lindo, qué lindo. No puedo entrar. Igual, digamos, también, a ver, no solamente te conformaste con eso, sino que la Patagonia tampoco formaba parte de, entre comillas, lo que ahora es América del Sur. Bueno, esa tiene una historia diferente porque en realidad estaba trabajando en la zona de la Concagua. Estamos en una plataforma a 5.200 metros. Estamos con un colega mío, gran amigo que se llama Daniel Pérez, y nos agarró una tormenta de nieve y estuvimos como 4 o 5 días o 3, no me acuerdo cuántos días estuvimos sin poder casi salir de la carpa. Sí. Y en esos días que pasan las horas y no sabe qué hacer, él me hizo una pregunta. Dijo, che, Víctor, ¿vos sabés que el doctor Camacho dice de que la Patagonia era un continente separado en el Cretácico? Digo, no, está no tiene ningún sentido. Eso le di los motivos por los cuales no tenía sentido. Y después dije, si la Patagonia realmente fue un continente aparte, recién tiene que haber sido hace por lo menos 250 millones de años o mucho más todavía. Entonces empecé a explicar la potencialidad de cuánto podría haber sido. Me gustó tanto lo que le conté que en los ratos libres que tenía, durante 3 días estuve escribiendo en mi libreta de campo una explicación de por qué la Patagonia pudo haber sido un continente y cuándo. Y poco tiempo después de bajar de la montaña, había un congreso en San Luis, en Bariloche, y en ese congreso de Bariloche presenté un trabajo que era básicamente haber pasado a máquina mis anotaciones a 5.200 metros de altura. No sé si fue el efecto de la altura que me afectó, pero también cuando lo presenté fue un debate tremendo, discusiones. Digo, muy pocas personas creyeron lo que yo estaba diciendo. Sí. Y bueno, con los años hay ya cierto consenso, hay ciertas mediciones que se han hecho, paleomagnéticas, una serie de tecnología que se aplicó, que cada vez hay más gente de día que hay básicamente consenso de que la Patagonia no estaba ahí. Claro. Y hablando de este péndulo, ¿no?, que es el inspirador de estas charlas, estamos hablando de lo que alguno puede llegar a considerar grandes éxitos de tus investigaciones. ¿Hubo algunas que vos dijiste, me jugaba para este lado, que la tenía recontra clara y después de un tiempo me di cuenta que no era como yo pensaba? Todos los días pasa eso. Todos los días. Sí, no, básicamente los éxitos son pocos y muy efímeros, Claro. porque a veces uno obtiene algo y piensa, qué exitoso, pero después poco a poco lo van limando al éxito ese, Claro. y finalmente hay nuevas teorías, nuevas hipótesis que van cambiando la interpretación. ¿Llegaste a la cima de la Concagua o estuviste cerca de llegar a la cima de la Concagua? Llegué a la cima de la Concagua. Y fuiste uno de los primeros en obtener prueba de que algo raro había pasado en esa montaña también, ¿no? Más, digamos, habían subido muchos geólogos Sí. a la montaña. Uno de los primeros que subió en 1903, ya la memoria no me da muy bien, pero a principios del siglo XX fue un geólogo, ¿cierto? Y ese geólogo, cuando fue a la montaña y llegó a la cumbre de la Concagua, encontró una roca que después se llama fulgurita. Fulgurita es porque una roca que había sido fundida por un rayo, ¿cierto? Bueno, o sea que se conocía hace muchos años que había fulguritas en la cima de la Concagua, porque varios geólogos habían subido. Lo que no se había hecho era sacar una muestra para hacer un análisis isotópico y poder saber de edad de la montaña. Un colega chileno y yo fuimos los primeros que pudimos llegar arriba, sacar una muestra, analizarla y obtener una edad de cuántos millones
de años tenía la cima de la Aconcagua. ¿Y cuántos tenía? Entre 6.3, 6,3 millones de años. El Aconcagua fue un antiguo volcán, toda la parte superior de la Aconcagua fue un volcán, hasta que lo agarró un terremoto, lo movió, lo desplazó y lo dejó todo basculado, inclinado, fuera de su posición original. Flor de terremoto. Varios terremotos. Varios. ¿Se parecen las montañas? ¿Se parecen las cadenas de montañas? Vos recién hacías referencia a las distintas... Digamos, ¿tienen similitudes o son todas distintas como...? Son todas muy distintas. Como decía, es un viejo profesor John Rogers, cada una es un libro distinto. O sea, uno tiene que visitarla, conocerla, estudiarla, y va a ver que no hay dos montañas iguales. O sea, los procesos que ocurren, la velocidad de esos procesos, el tipo de rocas que aparece, son tantas las variables que es raro no se ha producido todavía dos montañas que tengan exactamente las mismas rocas. Estamos hablando, hasta ahora hablamos como del 50% de tu trabajo, que es del nivel 0 para arriba. Del nivel 0 para abajo, ¿hay tanta información como la que hay? Estoy pensando de nuevo en esta cosa, pensando, ¿no? en tu especialización en imágenes satelitales o fotográficas desde no eran satelitales, eran desde un avión en ese momento. Y la cantidad de satélites que ganan una vuelta y que Google te actualiza las fotos a cada rato. ¿Qué pasa, digamos, con lo que hay debajo de la Tierra? ¿Qué tanto sabemos de eso? Hace muchos años que el hombre trata de buscar métodos indirectos de conocer lo que pasa debajo. Pero lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es inimaginable. O sea, en los últimos 10, 15 años se han inventado cualquier cantidad de tecnologías, se han aplicado. Por ejemplo, cuando uno está enfermo va al médico y le hace una tomografía. Esas tomografías nacieron de las tomografías que se hicieron a la Tierra. O sea, actualmente se puede hacer una tomografía a la Tierra, saber las temperaturas a diferentes profundidades, saber dónde están cada uno de esos órganos que tiene la corteza, saber la profundidad de una cuenca sedimentaria, saber cómo es el relleno de la cuenca sedimentaria, saber si hay concentración de materia orgánica en esa cuenca sedimentaria, saber cómo es la estructura, y eso, como se podrán imaginar, tiene mucho valor para buscar petróleo, buscar minerales. O sea, hoy día el apoyo tecnológico que uno tiene en el subsuelo es impresionante para poder realmente conocerlo íntimamente lo que pasa en el interior de la Tierra. La gran mayoría de nosotros tomamos noticia de Vaca Muerta hará 5, 6 años, 7 años, por ahí si estabas muy como informado. ¿Hace cuánto que vos sabés? ¿Hace cuánto que tenés la información de que en Vaca Muerta había algo muy interesante y lo que había que buscar era la forma de extraerlo? Bueno, vayamos por pasos, o sea que Vaca Muerta es Vaca Muerta. Del año 1917, que se encontró petróleo en Neuquén, se sabía que era una excelente roca madre. De 1917 hasta la actualidad, la mayoría de los mejores campos petroleros de la cuenca neuquina ha producido de Vaca Muerta. O sea que Vaca Muerta siempre fue un interés muy específico, muy importante para varias generaciones de geólogos. O sea que se sabe de la importancia que tenía Vaca Muerta. Eso cambió en los últimos, diría yo, 10 años, un poco más de 10 años, porque básicamente en Estados Unidos empezó a desarrollarse lo que conocemos como petróleo no convencional. ¿Qué es el petróleo no convencional? Es algo que no... el petróleo normalmente en una cuenca migra, o sea, si uno presiona y deforma la cuenca, el petróleo como algo líquido o fluido va hacia ciertos sectores de las estructuras. Eso fue lo que se explotó de 1917 hasta ahora. Claro. Pero lo que se aprendió, y eso lo aprendimos de los norteamericanos, es que hay petróleo que no migra, petróleo que está in situ, o sea, roca que tiene mucho petróleo, que nunca estuvo en estado fluido y nunca ha migrado. Entonces, se han desarrollado en los últimos 10 años muchos métodos, varios métodos para explotar ese petróleo que no ha migrado, que eso es lo que se llama petróleo no convencional. Y yo como geólogo me llevé la sorpresa de que cuando el Servicio Geológico de Estados Unidos hizo un inventario de dónde podría haber ese tipo de rocas, Vaca Muerta era la segunda o tercera, si hablamos de petróleo o de gas, reservas mundiales de mayor importancia. O sea, es como si uno le digan de golpe que Neuquén tiene un mar de petróleo debajo de la superficie. O sea que, y eso tiene una ventaja muy interesante, porque cuando uno evaluaba a Vaca Muerta como un fluido que migraba, uno tenía que hacer el acertijo por dónde habría migrado y dónde podía haber llegado.
muchas veces perforaba y no migró ahí. Claro. En cambio ahora ese riesgo geológico ha bajado muchísimo, porque sabiendo que hay vaca muerta y sabiendo que está en la base de vaca muerta, uno puede predecir que ahí hay materia orgánica concentrada, entonces ya es un problema que es mucho más fácil de manejar para los geólogos y para los ingenieros de petróleo que hacer la explotación. Claro, claro. ¿Y la importancia de vaca muerta es pura y exclusivamente una cuestión vinculada a la industria del petróleo o hay cosas interesantes más allá del petróleo? Bueno, en realidad cuando uno empieza a analizar por qué es tan excepcional vaca muerta, porque rocas de esa edad tenemos desde de Argentina a Chile hasta Colombia, Sí. pero vaca muerta solamente está ahí. ¿Y por qué se dice eso? ¿Por qué sabemos eso? Porque la cuenca neuquina es una cuenca excepcional. ¿Y qué es lo que tiene excepcional la cuenca neuquina? Que cuando uno mira los Andes, ese tipo de cuencas, es una franja alargada que va al pie de la montaña. En cambio, la cuenca neuquina algo se expande centenares de kilómetros hacia el este y tiene una forma triangular rara. ¿A qué se debe esa forma triangular? A la colisión de la Patagonia. Hoy día sabemos que el hecho de que la Patagonia haya chocado contra América del Sur desarrolló toda una serie de estructuras este-oeste, transversales a la cordillera de los Andes, que cuando se empezó a desarrollar la cuenca, controlaron el espesor y la subsidencia de esa cuenca, el hundimiento de esa cuenca. Y hoy día sabemos básicamente que las características excepcionales en volumen, tamaño y desarrollo que tuvo la cuenca neuquina en esa época vaca muerta estuvo controlada por esa antigua colisión producida en el antiguo margen continental de Gondwana. Maravilla. Te llevo a tu parte de docente. A ver, si vos hubieras sido alumno tuyo, ¿cómo describirías a un profe como Víctor? No sé, mis primeros años dirían es un loco de miércoles, pero ¿Por qué los primeros años fuiste un loco? Porque les contaba cosas que los alumnos a veces no creían, o eran demasiado novedosas, mucha gente decía, no, este tipo, otros colegas decían, no, tenés cuidado con ese que vuela mucho, o sea que no. Y con los años... O sea, la cátedra Ramos era una cátedra alternativa. Sí, bueno, por lo menos las cosas que se hablaban eran cosas novedosas, nuevas, claro, que había mucho descreimiento en los años iniciales. Con los años, no, todos están entusiasmados tratando de aprender cuando vio que había cierto consenso, que las cosas que enseñábamos tenían cierta validez y eran aceptadas, había consenso en las mismas. Bien. ¿Cuántos geólogos se reciben por año? Depende. Más o menos, para tener en una Buenos idea. Aires hay unos 15 o 20 por año que se reciben. En otras universidades hay más. Yo diría que por año en el país deben ser cerca de 200 geólogos que se reciben. ¿Y alcanzan? ¿Es un buen número? Por lo menos los de Buenos Aires. Casi el 99% de ellos normalmente consigue trabajo. Ajá. O sea, digamos que hacen falta buenos geólogos bien Claro. preparados, etcétera. Pero en general, eso lo vi, me acuerdo de los tiempos de vicedecano, que cuando se hizo un análisis de las decenas de carreras que se estudian en la Universidad de Buenos Aires, la geología era una carrera que tenía el mayor éxito de salida profesional. O sea, conseguían todos trabajo, básicamente. En parte eso se produce porque hay 15 o 20 consiguen trabajo fácil, digamos, y si son de Buenos Aires es más fácil todavía. Pero hay que reconocer que... ¿Por qué si sos de Buenos Aires más todavía? Porque si vuelvo a este razonamiento por ahí básico de Buenos Aires, por ahí hay alguna universidad más cerca de la cordillera, más cerca de Vaca Muerta. Yo he sido profesor en La Plata, he enseñado en otras universidades, Sí. pero hay que reconocer que en la Facultad de Ciencias Exactas, donde se reciben los geólogos en la Universidad de Buenos Aires, hay muchas exigencias con respecto a las matemáticas, a la física, a la química, que son, como decía mi viejo profesor de matemáticas, son realmente un arma muy necesaria para un buen geólogo poder desarrollarse en los tiempos actuales. ¿Pensás que desde algún lugar, volviendo ¿no? al futuro que se percibe con respecto a Vaca Muerta, entre otras cosas, ¿pensás que de alguna forma debería haber una discriminación positiva con respecto a el estudio de carreras vinculadas a estas cuestiones? Yo creo que sí, y eso lo hemos discutido muchas veces en la Universidad de Buenos Aires. Cuando estaba en el Consejo Superior siempre se discutía que había carreras que había sobreabundancia de candidatos y otras carreras. De aquel tiempo me acuerdo que la ingeniería era una de esas carreras y aún hoy sigue siendo una carrera que necesitaría mayor cantidad de vocaciones para estudiar ingeniería. ¿Y por qué? Porque básicamente
la industria y la ingeniería en nuestro país todavía está en una etapa no suficiente madura como para contribuir todo lo que puede llegar a contribuir en el país. Geología también es una de ellas, o sea, y cuando hablo de geología, hablo de que sigue siendo una necesidad para, al principio uno pensaba para el desarrollo de los recursos de hidrocarburos, petrolíferos, mineros, etc. Hoy día también es una necesidad la geología para estudiar el impacto ambiental. O sea que hay muchas actividades que hace el hombre, que hace la industria, que hace la gente en general, que producen un impacto muy, muy importante en el medio ambiente. Y los geólogos están especialmente preparados para ver cómo son esos impactos, evaluarlos cuantitativamente y ver realmente cómo remediarlos. Y como muchos de esos impactos, esas zonas de contaminación, se han producido por una actividad indiscriminada, por ejemplo minera o, por ejemplo, zonas que se han explotado para extraer uranio, en aquel tiempo no se sabía que el uranio no se podía, lo que no servía no se podía dejar tirado a un costado, sino que entonces el daño o el impacto que han producido muchas explotaciones mineras, que el geólogo las conoce, que hace 50 años atrás no tenían la conciencia de lo que tienen ahora, hace falta realmente actividad geológica para poder remediar esos daños y poder, digamos, contribuir a un desarrollo sustentable. Vos terminaste estudiando geología por este libro que se llamaba 888, ¿no? Sí. Probablemente haya chicos que están en un momento donde no saben qué quieren estudiar, no saben hacia dónde pueden llegar a ir. ¿A vos cuáles fueron las condiciones que reunías para estudiar geología según el 888? Si le gustaba la matemática, la química y la física, y a su vez le gustaba la montaña, era tu vocación. Pero hay que reconocer que hay geólogos que actualmente nunca pisan una montaña, claro. O sea, hay mucho la actividad, la variedad. No, por eso mi pregunta va hacia ¿a quién le recomendarías estudiar geología? ¿A aquella persona que tiene interés, a los que les gusta los que les gusta la montaña, desde ya que sí, les digo, estudien geología y vayan. Pero hay mucha gente, por ejemplo, una gran cantidad de geólogos trabajan, por ejemplo, buscando agua. Y lo hacen en la pampa, en la pampa semiárida, en la pampa, aún la pampa húmeda. O sea que hay muchos geólogos que no tienen necesidad de ir a la montaña para desarrollar su vida profesional. O sea, en estos momentos el agua subterránea es uno de los recursos más necesarios de activar para los problemas de los cambios climáticos, el exceso y abuso del uso del agua o de los glaciares, etcétera, etcétera. O sea que eso es muy útil y es necesario. Hoy, el momento de la geología en la República Argentina, ¿es bueno, es más o menos, es promisorio, tiene buen futuro, está quedando un poco relegado? Yo diría que el momento es como lo que estamos viviendo en el país, o sea que la crisis que afecta al país también afecta a los geólogos. Ajá. ¿Por qué? Porque los geólogos necesitan de inversiones, necesitan de gente que piense en un futuro del país, que quiera desarrollar una industria, que quiera desarrollar una actividad económica. Sí. Y en los últimos 3, 4 años hubo un parate total con respecto a eso y no hay grandes desarrollos excepto con vaca muerta. O sea, todo el mundo se llena la boca con vaca muerta, claro. Pero podemos tener otras vacas muertas que no están siendo estudiadas. Podemos tener, digamos, puede haber algo dando vueltas por ahí que todavía no lo... Sí, hay otras posibilidades, ¿sí? Quizás no tan evidentes como las de vaca muerta, pero que pueden llegar a hay que ir a buscarlas y necesitamos geólogos para ir a buscarlas. ¿Hace cuánto te recibiste? 65, 2019, 54 años. Sí. ¿Y qué planes tenés para los próximos años? Bueno, yo veo que cuando yo me recibí, el geólogo era algo muy específico. Hoy día uno ve en todas las ciencias en general que uno continuamente tiene que estar en el campo interdisciplinario, porque el geólogo tiene que juntarse con un biólogo para estudiar ciertos tipos de actividades, ciertos tipos de procesos, tiene que juntarse con un físico para entender otro. O sea, lo que veo que cada día más el geólogo se convierte en un científico de ciencia de la Tierra, donde tiene que interactuar con numerosas diferentes disciplinas. Fuera de lo que es la ciencia, cuando no se te pone un tipo enfrente que te pregunta todas estas cosas, ¿qué cosas te divierten? ¿Qué cosas te gustan? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Dónde te gusta perder tiempo? ¿Te gusta perder tiempo? ¿Qué haces en tus momentos de ocio? Bueno, ocios tengo pocos, diría yo, porque siempre me encuentro alguna ocupación, pero... ¿Y cuáles son esas ocupaciones? ¿Tienen que ver con el estudio de la geología o tienen que ver con otras cosas? En los últimos años me di cuenta de que para entender dónde estamos ahora, de dónde venimos y a dónde vamos,
es muy importante conocer la historia. Sí. Y, por ejemplo, cuando uno ve, lo hablaba recién, hacía propaganda de la Facultad de Ciencias Exactas, y me decía, bueno, uno lo toma como algo natural ahora, la gente que se recibe, pero uno, Sí. ¿por qué somos así? Bueno, si uno se retrotrae 150 años atrás, casi 200 años atrás, se da cuenta por qué somos así y tenemos eso. O sea, cuando uno ve que en esa facultad se formaron premios Nobel, tipos extraordinarios, hemos tenido profesores de primerísimo nivel, y cuando uno ve todas las crisis que han pasado, cuando uno habla, que sé yo, de la Universidad de Harvard, por ejemplo, Harvard más o menos se fundó igual que el mismo tiempo que la Facultad de Ciencias Exactas. Pero cuando uno ve el desarrollo de Harvard, ve que siempre hubo un profesor con otro, que fueron generaciones y generaciones que fueron mejorando el conocimiento. Claro. En nuestro país eso nunca ocurrió. O sea que podemos iniciar desde cualquiera de las épocas que pasó el país para no focalizarlas, pero en un momento a los que no eran peronistas les obligaban a ser peronistas, si no se afiliaban lo echaban. Pocos años después, a los que eran peronistas los echaron por ser peronistas. Poco tiempo después, a los que, en el 66, los que tenían ideas progresistas eran peligrosos y los echaron también. Claro. O sea que continuamente las generaciones fueron quedando truncas. El milagro argentino es que después de tantos truncamientos y tantas crisis, claro, ha desarrollado un científico, digo, a toda prueba, vamos, todo terreno, porque realmente esas crisis fueron cortando ese ambiente de formación, generando nuevos ambientes, y quizá uno tiene que ver y dice, bueno, quizá por eso los argentinos somos como somos, porque hay que de vuelta arrancar de la nada, de vuelta hay que empezar todo, y eso es un continuo desafío que tuvo la ciencia en Argentina. Estamos arriba de una falla ahí. Hablan de la grieta, porque estamos en una falla realmente, que bueno, se va, viene un terremoto, rompe, sube, baja. Más que grieta, fueron cortes transversales a todos, o sea que hubo que empezar de nuevo muchas veces. Claro. Tengo algunas preguntas que se las voy a repetir a cada uno de los invitados. Esta es una pregunta, a ver, te voy a tirar palabras y vos vinculame con el primer concepto que se te ocurra. Para vos, ¿qué es la ciencia? Es una curiosidad para conocer cómo funcionan las cosas. O sea, un científico es una persona muy curiosa, o sea, y está todo el tiempo pensando cómo se produjo esto, por qué ese vino se mantiene y no se cae, o por qué tal. Continuamente trata de explicar, no solamente las cosas geológicas. Claro. Yo a veces viajo en el subte y miro y veo cosas y digo, pucha, ¿cómo habrán hecho esto? O sea, esa curiosidad es el alimento latente que tiene que tener un científico para desarrollar. ¿Qué es el éxito? Yo diría que es algo muy efímero, o sea, me trae a la memoria, llegué a la cima de la Concagua, estaba, pero realmente es difícil imaginarse, yo subí solo, así que estaba solo ahí arriba, imaginarse la sensación que uno tiene de éxito, llegar a la cumbre de la montaña, pero pocos segundos después uno mira el reloj y yo tengo que salir corriendo para abajo porque se viene la noche y tengo que llegar. Entonces, esos éxitos son efímeros y así son todos los éxitos en general, sí, duran poco. Yo el día que gané el Martín Fierro llegué a casa y había un cartel pegado en la puerta que decía sacar la basura. ¿Sí? Es efímero. ¿Sí? Es efímero. ¿Qué es la divulgación científica? Es el hecho de tratar de despertar la curiosidad de todos de toda la sociedad en cosas que al principio empiezan como cosas curiosas que pueden ser entendidas y poco a poco eso se convierte en algo que es muy útil para la sociedad. Yo considero que, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, me voy a hacer breve, pero hasta el año 95 hubo una conferencia de la ciencia que se realizó en Budapest, donde se pensaba que, antes del 95, la hizo la UNESCO esa conferencia, se pensaba de que la ciencia era un gasto que solamente se podía dar a los países ricos, los países desarrollados. En 1995, por primera vez en la UNESCO, que después se pasó a Naciones Unidas, hubo consenso que la ciencia no era un gasto, sino una inversión. Y lo más fascinante para mí es que 10 años después, en el 2005, la UNESCO, a través de Naciones Unidas, hizo una nueva reunión, esta vez fue en Venecia, donde dijo, ¿qué pasaron estos 10 años pasados? ¿Qué pasó con ese permiso que la ciencia era una inversión? Y hubo un alumno extraordinario que tomó eso al pie de la letra, que fue China. Si uno ve la producción científica en China en 1995 y la ve en el 2005, y las proyecciones que hacía el ministro de Ciencia de China, decía, Estados Unidos viene creciendo así, China está acá abajo, pero está creciendo
a una velocidad mucho más rápida. Ellos decían que China en el 2024 iba a pasar en producción científica a Estados Unidos. No sé si lo llegará a cumplir, pero la velocidad que viene ha crecido 25, mucho más que 26, países. O sea lo van a que pasar. lo vemos con el G5, con esa generación 5 de teléfonos. claro, G5. claro. Ya lo han desarrollado y en eso están más desarrollados que Estados Unidos. Y Estados Unidos no quiere que se metan con el G5 en Estados Unidos Claro. por muchas cosas. Claro. Y ahí hago otro paréntesis. Estoy impresionado de lo que es el Big Data. O sea que es una de las grandes cosas, se aplica en geología y se aplica en todo el campo del conocimiento. Hoy día hay, qué sé yo, no sé cómo expresarlo, infinito conocimiento e información disponible que aquellos países que la puedan digerir y desarrollar pueden hacer casi cualquier cosa. ¿Qué es el universo? Yo diría que cuando uno quiere definir el universo tiene que pensar lo pequeño y chiquito que es la Tierra comparado a lo que lo rodea. O sea, somos, vos recién mencionabas algo así de cuán pequeño es el mundo de la nanociencia. Bueno, Claro. La Tierra sería, qué sé yo, la millonésima parte, me quedo corto. No hay forma de no hay establecer número la para proporción, expresarlo. claro, ¿Cierto? claro. El universo es algo infinito que rodea a uno y uno es una pequeña cosa que está metido en ese universo. Y es increíble que lo conversábamos, es increíble que si alguno de los otros planetas que forman parte del sistema solar hubiera estado desplazado hacia un lado o hacia el otro, nosotros no existiríamos. Sí, es una cosa fortuita. O sea, durante muchos años los geólogos estuvieron estudiando cuál de los planetas terrestres tenía las condiciones ambientales similares a la Tierra para desarrollar la vida humana. Claro. Después de muchos años de estudio, llegó a la conclusión que parámetros como tenemos en la Tierra de temperatura, presión, variaciones, etcétera, etcétera, agua y otras cosas, no hay en el sistema, por lo menos los planetas terrestres cercanos a nosotros. En los últimos años se han encontrado unos exoplanetas que están mucho más alejados, que no giran en la misma órbita que el Sol, que han sido atrapados por el sistema solar, Sí. en los cuales se vuelve a despertar todavía el interrogante de que hay muchos de ellos que por sus tamaños y dimensiones, por sus características, podrían ser similares a la Tierra. Tengo una pregunta que soñaba con hacértela vos. ¿Qué es un terraplanista? La forma más bondadosa que puedo dar de ellos son personas que tratan de romper las barreras del conocimiento actual, en el sentido de que descreen de todo y quieren empezar de vuelta. Sí. En cierta forma los pongo con los creacionistas, o sea que son personas que niegan lo innegable. Por ejemplo, no hay ninguna duda que nosotros hace 2 millones de años no estábamos acá, Claro. como seres humanos, que hace 15 millones de años lo que caminaba por estas tierras era algo cosas completamente distintas. Nadie duda de la evolución y los geólogos somos los primeros en constatar esa evolución. Que haya gente que no crea en la evolución es un anacronismo total. Que haya gente que no crea en la Tierra plana, no digo que es una idiotez porque no quiero ofenderlos, pero es una forma contestataria de tratar de buscar nuevas premisas, nuevos desafíos para tratar de entender las cosas. Pero van en el camino equivocado. ¿No? Ok. ¿Qué es la vida? Es algo bastante difícil de definir, porque básicamente cuando dejamos de tener las funciones vitales, dejamos de palpitar y todo eso, se acaba la actividad cerebral, nos convertimos de vuelta en polvo. O sea que y eso nos va a ocurrir a todos, más tarde, más temprano. Entonces, la vida es ese intervalo que hay entre que uno nace y que uno se convierte en polvo, donde uno tiene que tratar de hacer las cosas que más le guste, que sean más útiles para la sociedad, que le den mayor satisfacción hacerlas. ¿Y la muerte qué es? Como decía recién, es la vuelta al polvo. La vuelta al polvo. Nosotros que continuamente estamos estudiando fósiles. O sea, es un geólogo la muerte, Sí, es un geólogo, volver al polvo. Sí, no, que vemos vidas muy importantes, un dinosaurio con toda la potencia que tenía, ahora lo vemos ya hecho eso, Claro. hecho piedra, se puede decir, y el hombre también se convierte, los que tienen suerte en piedra, los que no en cenizas y los que no en polvo, que se disipan. Claro. ¿Y qué es una antivacuna? Antivacuna. No entiendo bien el concepto. Puedo decirte lo que es una vacuna, pero no lo que es una antivacuna. El antivacuna es la persona que se niega. No.
Te pregunto, No, no, sí, no, vos sí, dijiste, a veces pongo que soy geólogo, a veces pongo que soy científico. Te pregunto como científico, Bueno. ¿qué es un antivacuna? Viene mi hijo Sí, sí. y me dice, papá, acá hay uno que quiere ser antivacuna. Bueno, para esto es una respuesta piadosa. Porque en el siglo XXI, el que habla de la antivacuna es un ignorante. No es un ignorante, no. Si una persona decide no vacunar a sus hijos, bueno, será un problema de él y de sus hijos. Pero una persona que no vacuna a sus hijos está en forma latente creando la posibilidad que muchos de sus compañeros tengan enfermedades que ya hace años que se habían dejado, se habían olvidado la sociedad que existían. Y debido a esas antivacunas, estamos volviendo a tener enfermedades que ya habían dejado de ser un problema. Claro. Y en el siglo XXI pensar que la antivacuna produce daño es, primero, no haber estudiado lo suficiente, segundo, no conocer los procesos que están detrás de la vacuna, y tercero, es atentar contra la sociedad. El final de estas charlas tiene que ver con la filosofía de esta conversación. Se llama el péndulo y que decimos que sin historias no hay ciencia. ¿Qué historia te parece que es lo suficientemente importante, vinculada a la ciencia, que debería ser de conocimiento, no te digo masivo, pero que la verdad se tendría que estudiar sí o sí? Bueno, se me ocurren varias, pero a mí una que me marcó mucho, que es la historia de las investigaciones antárticas que hizo Notterholt allá por 1902, 3, 4, en aquella época. ¿Por qué me impresionó mucho? Porque yo tendría 13, 14 años y llegó a mis manos ese libro. Eran 2 tomos, me acuerdo, del año publicados en 1910. Un libro viejo, todo descuarejingado, pero lo leí con mucha atención. ¿Por qué? Porque era la historia de unos tipos que decidieron ir a pasar un invierno a la Antártida, iban preparados para pasar ese invierno. Cuando terminó el invierno, no los vinieron a buscar, se empezó a venir otro invierno, no los venían a buscar, tuvieron que pasar un segundo invierno comiendo lo que podían, en la Antártida comer lo que podían, no hay mucha variedad, No. o sea que es... Y recién cuando terminó el segundo invierno dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos, y empezaron a dividir unos caminos para acá, otros para otro lado, y en medio de ese desierto antártico, esas personas que no estaban nada más que pasando el invierno, sino que hacían estudios meteorológicos, veían los tipos de rocas que había en la zona. Ahí estaba el famoso Alférez Sobral, que es el primer geólogo argentino. Esos tipos, después de todas las penurias y cosas que pasaron, tuvieron la suerte de estar caminando en medio de ese desierto de hielo y encontraron 2 personas que caminaban a decenas de centenares de metros de distancia. De casualidad se vieron, porque el barco que venía a recogerlos había naufragado, y como había naufragado quedó atrapado en los hielos, y salieron a caminar a buscarlos a ellos, que sabían dónde estaban, se encontraron de casualidad. Y lo más casual todavía es que uno de ellos todavía, pocos días después, encontró un barco que venía a buscarlos. Imagínense que la Corbeta Uruguay, un barco chiquitito mandado al continente antártico, donde no sé si se sabía casi dónde estaban, encontrarse ahí en la punta de la península un tipo haciendo señas y volver a rescatarlos. O sea, lo que pasó a esa gente por adquirir conocimiento, por tratar, digamos, de calmar su curiosidad de ver cómo era ese continente antártico, terminó felizmente, y ese libro es casi como un libro de Sherlock Holmes, donde uno vive apasionado de cómo es. Fue tanta la pasión que tuvo Sobral en esos 2 años de sufrimiento y de cosas nuevas que aprendió, que cuando llegó acá a Buenos Aires, también es cosa apoteósica, cómo lo recibieron ese barco donde llegaron. Todo Buenos Aires era una fiesta, centenares de barcos en el río, era un milagro que lo han encontrado de vuelta, perfectamente fue un milagro. Sí, claro, de vuelta. Le dijeron, el alférez Sobral dijo, porque el alférez en ese tiempo de la mañana, quiero estudiar geología. Y el capitán, que era jefe de él, dijo, mire, usted es un navegador, es un alférez de la Marina, tiene como destino el mar. Si quiere estudiar la tierra, no puede ser alférez. Entonces digo, no tengo la menor duda. Estudió geología y se fue a Estocolmo a estudiar con Notterholt geología, y fue el primer argentino que se recibió de geólogo en 1902. Qué maravilla. Víctor, charlé con vos media hora antes de esta charla, llevamos 1 hora de charla y me quedaría charlando 1 hora más. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que hayas venido, espero que hayas pasado tan bien como yo, espero que ustedes la hayan pasado tan bien como yo, y te agradezco mucho por tu tiempo. Placer ha sido.